en el corazón de un valle de esmeralda, un lugar mítico donde los ríos, centenarios y sabios, tejían melodías ancestrales que resonaban en el aire, y las imponentes montañas se erigían como guardianes silenciosos. Velando bajo un manto perpetuo de niebla plateada, residía una joven cuyo espíritu era tan vibrante, tan lleno de vida y color, como los tapices que un día dominaría, Kala. Kala no era una tejedora cualquiera, era, de hecho, la heredera de un legado místico, una tradición que se había transmitido de generación en generación, y que su abuela le había inculcado con la infinita paciencia de las estaciones que van y vienen, y la profunda sabiduría acumulada a lo largo de siglos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Sus manos, delicadas pero expertas, no trabajaban con la humilde lana que usaban los demás aldeanos, sino con los tesoros secretos que el bosque generosamente le ofrecía. Utilizaba hebras de musgo que parecían susurrar historias antiguas en el viento, finas fibras de corteza de abedul que atesoraban la luz del sol en su interior, y su secreto más celosamente guardado, los etéreos hilos de luz de luna. Estos últimos los recogía con una reverencia casi sagrada, gota a gota, en un cuenco de plata bruñida, solo durante las noches de plenilunio, cuando el velo entre los mundos era más tenue, permitiendo que la magia fluyera. Sus tapices, cada uno una obra de arte incomparable que desafiaba la descripción, eran el tema de leyendas en cada rincón del valle. No eran meramente bellos, parecían cobrar vida bajo la mirada de quienes los contemplaban. Si Kala tejía un pájaro, uno casi podía percibir el vibrante gorjeo de su canto resonando en el aire, tan real que se esperaba verlo levantar el vuelo en cualquier momento. Si su aguja inmortalizaba un ciervo, jurarías que sus ojos parpadeaban, llenos de la inocencia y el misterio profundo del bosque, invitando a la contemplación. La gente del pueblo, asombrada y devota ante su don, consideraba los tejidos de Kala una bendición celestial, una manifestación tangible y visible del favor divino. Y Kala, imbuida de esta creencia y de la admiración de su gente, había entrelazado su identidad entera, su propósito en la vida, con su arte. Ella era, sin lugar a dudas, Kala, la tejedora de luz, su nombre resonando en el valle con un eco de magia, reverencia y profundo respeto. Cada amanecer, mucho antes de que el primer rayo del sol besara la tierra, tiñéndola de oro, Kala se dirigía a su santuario personal, su telar. Este se encontraba enclavado en un claro secreto y sereno del bosque, un lugar donde la luz del alba se filtraba entre las hojas en haces dorados, y el silencio era solo interrumpido por el melodioso canto de los pájaros, creando una atmósfera de paz inigualable. Una mañana otoñal, un día que prometía la belleza dorada de la estación, con el aire fresco y el aroma a tierra mojada, Kala llegó al claro, y su mundo, de repente, se detuvo, suspendido en una pesadilla congelada que le heló la sangre. El claro estaba desoladoramente vacío. Su telar, su preciado telar de roble tallado, aquel que era más que una herramienta, que era una extensión de su propia alma y sus hábiles manos, había desaparecido sin dejar rastro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Kala cayó de rodillas sobre la alfombra crujiente de hojas caídas, el aliento atrapado en su garganta, incapaz de emitir un sonido. El pánico, frío y agudo como la hoja de una daga de hielo, le atenazó el pecho con garras invisibles, apretando su corazón. Buscó frenéticamente, sus manos removiendo hojas y ramas con desesperación, su mente luchando por creer que todo era una travesura de los caprichosos espíritus del bosque, una ilusión temporal. Pero no había nada, ni una astilla solitaria del roble, ni un hilo suelto de musgo, ni la más mínima huella que indicara dónde había estado o hacia dónde se había ido. Solo hojas caídas y un silencio aterrador que gritaba la magnitud de su pérdida, resonando en el vacío de su corazón. Corrió de vuelta al pueblo, su voz convertida en un grito desgarrador que cortaba el aire helado del amanecer, lleno de desesperación. ¡Mi telar! ¡Alguien ha robado mi telar! Los aldeanos, alarmados por su profunda angustia y el quiebre de su espíritu, la ayudaron a buscar durante días interminables. Recorrieron cada rincón del valle, cada sendero oculto, cada cueva misteriosa y cada recoveco que pudieran imaginar, pero el telar se había desvanecido tan completamente como un sueño al despertar, sin dejar una sola pista.
Las semanas se arrastraron, pesadas y lúgubres, cada día más largo y frío que el anterior. Kala se consumía en su pena, su espíritu marchitándose como una flor sin sol, privada de su esencia. Sin su telar, ese espejo de su identidad, no sabía quién era. Se sentaba día tras día en el claro vacío, sus manos expertas, que antes habían conjurado belleza y vida con cada movimiento, ahora quietas e inútiles, incapaces de encontrar propósito o dirección. ¿Qué he hecho?, susurraba al cielo invernal, su voz apenas un hilo de desesperación que el viento se llevaba. Debe ser un castigo divino. He sido orgullosa, he presumido de mi don, y ahora el cielo me lo ha arrebatado como penitencia por mi vanidad. El dolor de la pérdida era profundo, una herida abierta y sangrante en su corazón, pero la vergüenza de lo que ella percibía como un castigo era aún peor, una sombra densa que la envolvía y la asfixiaba lentamente. Se escondió de los demás, convencida de que su desgracia era una señal inequívoca de que ya no era digna del favor de los dioses, de que el cielo la había abandonado por completo. El invierno llegó en su gélido esplendor, cubriendo el valle de un blanco manto helado, y Kala se encerró en su cabaña, un refugio que se sentía tan vacío y frío como el claro desolado del bosque, donde su esperanza se había marchitado. Una noche, la furia del invierno se desató en una tormenta de nieve épica que azotó el valle con una violencia inusitada. Un viento feroz aullaba como un lobo hambriento a las puertas de su cabaña, golpeándola con una fuerza implacable, haciendo crujir la madera. En medio del estruendo ensordecedor de la tormenta, Kala percibió un llanto débil, casi inaudible, que apenas lograba distinguirse del aullido del viento. Era Orión, el hijo pequeño del herrero, un niño que se había aventurado demasiado lejos de su hogar y se había perdido en la ventisca, su pequeño cuerpo a merced del frío implacable y mortal. El corazón de Kala, que había permanecido dormido y entumecido durante meses de profunda desesperación, dio un vuelco violento, despertando con una urgencia que lo invadió todo, una chispa de vida en medio de la desolación. Sin dudarlo un instante, se puso su abrigo más grueso, el único que la protegería del frío, y salió a la tormenta, enfrentándose al embate salvaje de la naturaleza. El viento era tan fuerte que apenas podía ver un palmo delante de ella, la nieve cegando sus ojos, pero la determinación la impulsaba. «Orión», gritó, su voz desgarrada por el viento, pero impulsada por una fuerza primigenia, la de la compasión y el amor. «Dale like, suscríbete y comparte», siguió el débil llanto, una guía tenue pero insistente en la inmensidad blanca y furiosa, hasta que encontró al niño acurrucado detrás de una roca, tiritando incontrolablemente y cubierto por una capa helada de nieve que lo hacía casi invisible. Estaba demasiado débil para caminar, sus pequeñas extremidades entumecidas por el frío mortal. Kala se quitó su propio abrigo grueso, el único escudo que tenía contra el invierno cruel, y lo envolvió con él, pero sabía con una certeza aterradora que no sería suficiente. Su cabaña estaba demasiado lejos, se congelarían hasta la muerte mucho antes de poder alcanzar la seguridad y el calor del hogar. «Perdóname, Orión», susurró, abrazándolo con una fuerza desesperada, las lágrimas heladas surcándole las mejillas, mezclándose con los copos de nieve. «Ya no tengo mis tejidos mágicos, no puedo tejerte una manta de calor para salvarte». Mientras sostenía al niño, un torbellino de desesperación y un amor maternal instintivo invadiéndola. Sus manos de tejedora, que habían estado inactivas por tanto tiempo, sin propósito, se movieron por puro instinto, un eco de su verdadero ser, un recuerdo grabado en lo más profundo de su alma. No tenían telar, no tenían hilo, así que hicieron lo único que sabían hacer, el don que residía en la esencia misma de su ser. Comenzaron a tejer, pero tejían con el aire mismo. Sus dedos, ágiles y precisos a pesar del frío, se movieron en la oscuridad helada de la tormenta, tirando y anudando hilos invisibles con una concentración febril, como si manipularan la sustancia más tangible. Y entonces, en medio de la desolación y el frío cortante, algo milagroso sucedió, un prodigio que desafiaba toda lógica y comprensión. Kala, con los ojos cerrados, no para evitar la tormenta, sino para ver con el alma, con su percepción más profunda, percibió una luz. No era la luz de la luna que había recolectado con tanto esmero, ni la del sol que atesoraba en las cortezas.
Era una luz que emanaba de lo más profundo de su ser, una luz dorada y cálida que irradiaba desde su corazón, pura y potente. Sus manos, antes frías y entumecidas, comenzaron a brillar con ese calor dorado, un fuego que no quemaba, sino que confortaba y envolvía. Estaba tejiendo el calor, estaba tejiendo la luz de su propio espíritu, de su propia compasión desinteresada y su amor incondicional por la vida. Tiró de esa luz, dándole forma y sustancia, y la envolvió alrededor de Orión, como si fuera la lana más suave y preciosa que jamás hubiera existido, un manto protector. El niño dejó de temblar, el calor envolviéndolo en un abrazo protector y reconfortante. La luz se extendió, creando una burbuja dorada a su alrededor, un oasis cálido y luminoso en medio de la nieve implacable y el viento aullador que azotaba el valle. Kala continuó tejiendo, un tapiz invisible de pura vida y amor, un escudo contra la muerte, hasta que la tormenta amainó al amanecer, exhausta y vencida, dejando tras de sí un manto de silencio blanco y puro. Cuando los aldeanos, que habían salido a buscarlos con el primer rayo de sol que se asomaba tímidamente, los encontraron, vieron una imagen que quedó grabada para siempre en su memoria, un testimonio de un milagro. Kala, cubierta de escarcha, su cabello y ropas congelados, pero con las manos brillantes como carbones encendidos, emanando un calor visible, y el niño Orión, durmiendo profundamente, su rostro sereno y en paz, envuelto en un capullo de calor dorado que vibraba con una energía inexplicable y maravillosa. Kala llevó al niño de vuelta a los brazos de sus padres, quienes la recibieron con lágrimas de gratitud y asombro, incapaces de comprender lo que había sucedido, pero infinitamente agradecidos. Y luego, con un paso firme, lleno de una nueva determinación y un corazón rebosante de una nueva comprensión y alegría, caminó hacia el claro del bosque. Pero no lo hizo con vergüenza ni con la cabeza gacha como en el pasado, sino con asombro y una revelación gloriosa iluminando su rostro, una claridad que lo cambiaba todo. Se sentó en el lugar donde había estado su telar, ese vacío que una vez le había parecido una herida abierta en su alma, y levantó las manos, ya no con desesperación, sino con un poder recién descubierto, una autoridad innata. Ya no necesitaba hilos de musgo ni la efímera luz de la luna para crear su magia. Descubrió, con una alegría que le inundó el alma y la hizo vibrar, que podía tomar la luz del sol de la mañana y tejerla en el aire, dándole forma y vida, creando brillos y destellos con sus dedos. Podía capturar el verde vibrante de una hoja de pino y el azul eléctrico de un arrendajo, y crear un tapiz etéreo de colores flotantes, una sinfonía visual, nacida directamente de sus propias manos, de su propia esencia. En ese momento, la verdad la golpeó con la fuerza de una epifanía, una claridad cegadora que lo cambió todo en su percepción de sí misma y de su don. El telar no era el don, era meramente una herramienta, y en retrospectiva, había sido una herramienta que, irónicamente, la limitaba, la encadenaba a una definición estrecha y superficial de su propio poder y potencial. Su verdadero don no era tejer en un telar, su don era ser el telar, el canal vivo y consciente a través del cual la magia fluía libremente, sin restricciones. El universo no la había castigado, la había liberado. Mientras hubiera tenido su telar, habría seguido siendo Kala, la tejedora de luz, una identidad ligada a un objeto físico y a recursos externos. Habría seguido dependiendo de la luna y el musgo, de la materialidad de su arte, creyendo que la magia venía de fuera. Habría seguido creyendo que su magia residía en un objeto inanimado, en algo externo a ella misma. Al perderlo todo, al ser despojada brutalmente de su identidad superficial y de lo que creía que la definía, se vio obligada a sumergirse en lo más profundo de su ser y encontrar la verdadera fuente de su poder. No estaba en el roble tallado y adornado, sino en la inquebrantable fuerza de su corazón, en la esencia misma de su espíritu compasivo e indomable. No había sido un castigo, había sido una promoción, una elevación a un plano superior de conciencia y habilidad, un despertar a su verdadero potencial. Kala nunca volvió a necesitar un telar. Se convirtió en la tejedora del valle, un título que ahora llevaba con humildad y una profunda sabiduría, pero su tejido trascendió la mera tela. Usaba sus manos, ahora envueltas en una luz eterna y cálida, para remendar no solo prendas viejas,
sino también espíritus quebrantados, restaurando la esperanza. Tejía calor tangible para los enfermos, envolviéndolos en una manta de consuelo y curación, y luz para aquellos que estaban perdidos en la oscuridad, guiándolos con la brillantez de su espíritu. La pérdida más dolorosa de su vida no había sido un castigo, sino la lección más grande y transformadora que jamás recibiría. Había sido la única forma en que el destino pudo enseñarle que no era solo la artesana de la luz, ella era la luz misma, la fuente de toda creación y compasión. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.